La administración pública en los imperativos de la gobernanza, por Ricardo Uvalle Berrones. Antes la administración pública tenía a su cargo tareas centrales en la búsqueda del desarrollo económico y social, utilizando planes y estrategias cuyo objetivo es la formación de la riqueza y el capital, así como la distribución de los beneficios sociales. Cuando sobreviene el agotamiento del Estado interventor con el oleaje de la globalidad, el descrédito se cierne sobre la actividad administrativa y burocrática, con lo cual el servicio público no es considerado el vehículo confiable que relaciona a los gobernantes con los gobernados. Como respuesta a las fallas del Estado interventor, inicia la aplicación de las políticas de privatización, liberalización, apertura externa y desregulación, que tienen como propósito depurar los excesos administrativos y burocráticos y conseguir de modo simultáneo la restitución de las funciones que permiten al propio Estado asumir con eficacia la organización política de la sociedad. Replanteamiento de la actividad estatal. La crisis de la gestión es a la vez una crisis de la gestión del gobierno, y esto mismo se traduce en que la administración pública intervencionista también llegue al límite de su eficacia, en la postulación y vigencia del patrón de la gestión improductiva, la cual provoca que disminuya la productividad y calidad de la economía del mercado. En este sentido, la gobernanza democrática se caracteriza por la autonomía de los organismos y movimientos de la sociedad civil, la apertura de la estructura y funcionalidad del Estado, la participación de la sociedad en las tareas de gobernar, el aumento de los procesos de corresponsabilidad en la dinámica de los actores gubernamentales y actores no gubernamentales, el incremento de la responsabilidad de los estados ante los ciudadanos, el aumento de los procesos de cooperación sociedad-estado con base en redes, intercambios y prácticas horizontales, la publicidad de los procesos gubernamentales como la transparencia y la rendición de cuentas, la congruencia de las políticas públicas respecto a su diseño e implementación, el mejoramiento de la capacidad directiva y operativa de las instituciones estatales y administrativas con el apoyo de la innovación, la evaluación y las nuevas habilidades y destrezas, la construcción de consensos y no la unilateralidad como método para gobernar sociedades activas, informadas y organizadas, y la transformación institucional y operativa de la administración pública para que sea más eficaz, responsable, democrática en la dirección de la política pública, de la dirección pública de la sociedad. Los factores que influyen en la transformación funcional del Estado y la administración pública con base en el desarrollo que tiene la gobernanza democrática en la sociedad contemporánea son el vigor de lo público, las nuevas reglas del juego, la profesionalización del servicio público, los procesos de corresponsabilidad, el control de los resultados, la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación pública. Vigor de lo público. La diversidad de lo público y su vigor plural son factores sin duda determinantes para ampliar y ensanchar las ventajas de la intervención de grupos de la sociedad que postulan banderas sociales, económicas y políticas. Entre las banderas sociales se relacionan con la reivindicación del derecho de las minorías para que tengan vigentes derechos civiles en materia de igualdad. En las banderas económicas aluden al modo en que la libertad empresarial se proclama a fin de que los monopolios públicos estatales no sean una forma de alentar desincentivos que dañan a los agentes del mercado. Las banderas políticas destacan la lógica de la cooperación y los incentivos que caracterizan a las políticas públicas, que se relacionan con la multiplicación de los procesos de participación, construcción e implementación de las decisiones colectivas tomando en cuenta la competencia de las demandas, así como la escasez de los recursos. La bandera política destaca que el espacio público de la sociedad se ha convertido en un lugar de energías colectivas, autogestionarias y solidarias, que es posible aprovechar sobre todo en un mundo donde la escasez de recursos es una constante. Nuevas reglas de juego. En este caso, la regulación como política pública ocupa un lugar central en la relación de la sociedad, el mercado, los agentes económicos, los ciudadanos y las agencias estatales. Las instituciones administrativas deben de ser un apoyo, no un problema o bloqueo para la vida productiva a fin de que las ventajas y los privilegios no se conviertan en la formación de monopolios y oligopolios que alteran el desempeño del intercambio económico.
Los mercados como un sistema de instituciones necesitan información confiable y oportuna para evitar el encarecimiento de los costos de transacción, así como el desarrollo de prácticas que generan incertidumbres. La información relacionada con oportunidades de inversión, aperturas, ampliación, reestructuración, nuevos desarrollos o cierres de mercado, el desarrollo de líneas de producción, de líneas de servicio, la tarea de los organismos calificadores, los movimientos en las bolsas, la oferta de los portafolios de inversión, el movimiento geográfico de los capitales, la mercancía, las tecnologías, la instalación de ferias, exposiciones, así como los ejercicios de prospectiva en materia de inversiones, cambios tecnológicos y la competencia entre las empresas son, entre otros, puntos medulares para formar los sistemas de información que necesitan los agentes del mercado para adoptar decisiones valorando costos, competitividad, innovación, riesgo, ventaja, utilidades y reproducción del capital. Profesionalización del servicio público. Una consecuencia de las fallas de la gestión gubernamental en el Estado interventor se relaciona de modo directo con la preparación y las destrezas de los servidores públicos. Se descubre que las prácticas de la administración pública moderna se rigen más por el formalismo, los procedimientos del cálculo, el control y la centralización. En consecuencia, la funcionalidad de las instituciones administrativas se finca más en el manejo de expediente, el cumplimiento de normas, el apego a las rutinas, la aplicación de controles y la regularidad de los sistemas estandarizados que en cambiar y actuar como el deber ser. Las aportaciones de la nueva gestión pública le da un giro a la formación y la preparación de los servidores públicos para que incursionen por la senda de la flexibilidad y el mejoramiento de la calidad en la producción de los bienes y servicios. Importa en este caso redefinir los objetivos y el alcance en la preparación de los servidores públicos y se impulsa la profesionalización de las administraciones públicas sobre la base de los contratos de desempeño, el establecimiento de indicadores de gestión, el aprendizaje de multihabilidades, la mejora de la capacidad de gestión, el afinamiento de las reglas de competencia, la instauración de mercados internos de trabajo, el diseño de los incentivos, el fortalecimiento de la capacidad directiva, el reforzamiento de la productividad de los servicios administrativos, entre otros. Con la profesionalización del servicio público se adoptan categorías que tienen contenido normativo y empírico para medir el desempeño en las oficinas y de los servidores públicos. En este planteamiento, la profesionalización del servicio público considera las expectativas, el plan de vida, la motivación de los servidores públicos, pero a la vez ingresan estos a exigencias más intensas, porque en el tiempo actual las instituciones administrativas son más públicas, visibles y exigidas, situación que incide en el nuevo comportamiento que deben asumir ante contextos diversos y plurales. Procesos de corresponsabilidad. La solución colectiva de los problemas es el ángulo que caracteriza la nueva dinámica de los procesos de corresponsabilidad pública y social. En este caso, la autoridad no abdica de su responsabilidad ni de sus deberes, sino que funge como un centro coordinador de esfuerzos, capacidades y recursos que pueden aprovecharse para dar vigor al cumplimiento de los intereses públicos. En la visión de la nueva gobernanza, la cooperación del Estado y la sociedad civil erige a la administración pública en una actividad complementaria, coordinadora y responsable de estimular y fomentar las iniciativas individuales, asociativas y las redes de organización. En la gobernanza, las redes y la representación de los ciudadanos son el binomio que influye en el desempeño de la administración pública. Esta requiere mejores instrumentos de respuesta y un ejercicio más público por cuanto al modo de integrar la agenda de los problemas públicos. En la gobernanza, las organizaciones sociales reclaman su autonomía frente al poder del Estado. En consecuencia, el trato de la administración pública con las mismas se realiza más con tareas de coordinación e incentivos. La corresponsabilidad es el derrotero que las administraciones públicas asumen tomando en cuenta las demandas por una sociedad civil más emprendedora, una vida pública más dinámica, un mayor espacio para el comportamiento de las redes de la sociedad y una variedad nutrida de redes de política pública en las cuales hay presencia y acciones por parte de las instituciones administrativas. Control de los resultados. El cumplimiento de las políticas públicas se traduce en programas específicos sustentados en objetivos, metas, presupuestos y capital humano.
Es fundamental que las tareas administrativas y gubernamentales no solo se diseñen bien, sino que sean objeto de procesos de implementación puntuales y efectivos para conjugar eficiencia, responsabilidad y servicios de calidad. Para ello, el control de resultados ocupa un lugar central en el cumplimiento de las metas colectivas. El monitoreo de los resultados es fundamental para llevar a cabo la verificación y la vigilancia sobre cómo se aprovechan. En efecto, eficiencia, que es la relación entre costos y productos para generar bienes y servicios. La eficacia, que es el grado en que se cumple la generación de los bienes y servicios. La ética, son los valores que prescriben conductas honradas e íntegras. Y economía, costos realizados para producir bienes y servicios, son entre otras categorías que tienen aplicación para conocer el control de los resultados intermedios y finales de la gestión pública. Otras son congruencia, ventaja, responsabilidad y desempeño. Otras más aluden a costos, beneficios, amplios impactos, beneficiarios iniciales, errores, omisiones, insuficiencias y deficiencias. Por lo tanto, es fundamental que los bienes públicos como los aeropuertos, carreteras, caminos, presas, puentes, túneles, los servicios administrativos como sentido productivo, como la atención de ventanilla única, los servicios públicos de la obra pública como las bibliotecas, escuelas, drenajes, centros de salud, jardines, parques, pavimentación, así como el manejo de la deuda, el control del déficit fiscal, la distribución de los beneficios sociales, en suma, los costos de operación de las administraciones públicas sean valorados y conocidos por la manera de controlar los resultados. Transparencia. Para el desempeño creíble de la administración pública, las prácticas de transparencia son ineludibles y por lo tanto necesarias para crear una relación de comunicación y aceptación entre gobernantes y gobernados. La transparencia se ha convertido en un instrumento central para hacer más público el funcionamiento de las instituciones administrativas. No está en la esencia de la administración moderna que sea abierta y accesible a los ciudadanos. El sustento de su funcionalidad se apoya en la confidencialidad e incluso los secretos de Estado. Ante este panorama, no es posible que la información a su cargo sea difundida y conocida en términos públicos. Con la transparencia es posible evitar las verdades, entre comillas, del Estado, para que se conviertan al mismo tiempo en verdades de la administración pública, situación que la desfavorece cuando los abusos o arbitrariedades del poder provocan en los ciudadanos y en la sociedad un descrédito difícil de remontar. En la visión de transparencia se unen dos elementos clave: el derecho a ser informado y la obligación de informar. Con la transparencia, los políticos y los administradores del Estado tienen mayores controles de vigilancia y supervisión, que son indispensables para evitar el ejercicio patrimonial del poder o el abuso de la autoridad. Evaluación pública. La evaluación es una tarea de primer orden para conocer lo que llevan a cabo las instituciones administrativas en el contexto de las políticas públicas. ¿En qué contexto lo hacen? ¿Cuáles son las capacidades que aplican? ¿Qué resultados consiguen? ¿Qué beneficios generan? ¿Qué costos provocan? ¿Cuál es el grado de aceptación por parte de los ciudadanos en relación con lo efectuado? ¿Y cómo favorece un ambiente idóneo para que la economía del mercado y la vida en conjunto de la sociedad civil sean más productivas, eficientes y emprendedoras? La evaluación de las políticas implica, en este sentido, no solo criterios técnicos, sino debate público para dar paso al aprendizaje social, que las mismas exigen para que la sociedad ingrese a etapas de autocorrección y automejoramiento. La evaluación es más obligada para medir y valorar cómo se aprovechan los recursos de la vida pública, conectando la capacidad instalada de la sociedad con la capacidad instalada del Estado. En un ejercicio de sinergias, los aportes institucionales del Estado y la sociedad hacia la atención e instrucción de los asuntos públicos es tarea impostergable para responder a la complejidad de los problemas colectivos. La calidad de los servicios administrativos y el trato de los ciudadanos cuando los solicitan es otro indicador a destacar en la evaluación, porque la administración del gobierno es el primer contacto que se tiene entre la administración y los ciudadanos. Rendición de cuentas. En un planteamiento de responsabilidad política, la rendición de cuentas es una vía para que la administración pública contemporánea no quede al margen o fuera de los controles democráticos que imponen la organización y el ejercicio del poder. La rendición de cuentas se vincula con la idea de responsabilidad para responder a preguntas que aluden con lo que realizan,
cómo lo realizan y de qué modo están cumpliendo con los deberes públicos. Se debe responder a las reglas de auditoría, fiscalización y supervisión que se aplican para cuidar el destino y ejercicio de los recursos, además de que lo realizado sea con base en las normas y los procedimientos autorizados. La triada costos, valor y responsabilidad es parte medular de la rendición de cuentas y explica la importancia de que el ejercicio del poder sea objeto de vigilancia y seguimiento. Con la rendición de cuentas, los ciudadanos tienen mejores herramientas para controlar al gobierno y la administración pública. De ese modo hay mayor vigilancia, supervisión e inspección sobre cómo se estructuran y fundamentan las cuentas públicas, invocando el principio de responsabilidad. De este modo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son sujetos de rendición de cuentas, así como otro tipo de organismos creados bajo la lógica de la autonomía constitucional o funcional. En este caso, ningún organismo del Estado queda fuera del radio de acción, como es la rendición de cuentas. Los políticos que asumen la titularidad de los cargos de elección popular, así como los directivos y los operadores que los acompañan en el ejercicio de la función pública, son a quienes más se les exige para que la rendición de cuentas que les corresponde sea diáfana, legal y efectiva. Bueno, en este momento termino con la primera parte del podcast, que es la administración pública en los imperativos de la gobernanza, y continúo con el siguiente punto, que es la gestión estratégica y creación del valor público, escrito por Mark Moore. Los argumentos de Moore están organizados en tres grandes secciones. Primero, los conceptos generales en torno al valor público. Segundo, el rol de la política en la creación del valor público. Y tercero, la función de la gestión operativa en la gestión del valor público. Un elemento importante aclarado desde la introducción del libro es que los conceptos y herramientas indicados están concebidos para cierto nivel de funcionarios. En las palabras del propio Moore, los que tienen autoridad directa sobre los recursos públicos y responsabilidad por lo que se refiere a la actuación del sector. En nuestro contexto, esta selección se asemejaría a quienes ejercen cargos ejecutivos electivos, a los integrantes de las plantas políticas que aquellos designan y a las posiciones operativas superiores. Buscando y aprovechando nuevas oportunidades para crear valor público, los directivos públicos podrán ser más útiles a la sociedad. Esto lo decía Moore en 1998 en su página 46. Para que los directivos públicos puedan actuar en esa dirección, propone un método que adapta el concepto de estrategia corporativa del sector privado a las circunstancias especiales del sector público, mediante la integración de la reflexión sustantiva sobre lo que es valioso y eficaz, un diagnóstico de las expectativas políticas, un análisis detallado de lo que es viable operativamente. Las tres dimensiones conforman, según la terminología de autor, un triángulo estratégico. Las técnicas procedentes de la economía, la estadística y la investigación operativa se pueden usar, obviamente, para averiguar ex ante o aprender ex post si las actividades públicas son valiosas o no. Estas técnicas incluyen el análisis de políticas, la evaluación de programas, el análisis de costo de efectividad y el análisis de costo de beneficio que desarrollaremos a continuación. Moore recomienda utilizar esta herramienta con carácter prospectivo, ex ante, es decir, con anterioridad a la política evaluada. Es decir, con anterioridad a que la política evaluada se ponga en práctica. Es el proceso que reconoce las metas y los valores del cliente, de los individuos afectados, de grupos de ciudadanos, políticos y unidades de gobierno. También ofrece una explicación general del asunto que se discute. Por último, establece criterios para evaluar las posibles políticas, los medios para generar y evaluar las políticas alternativas y los procedimientos específicos para implementar estas políticas y la manera de valorar los resultados del análisis. El valor público es el valor creado por el gobierno a través de servicios, regulaciones y otras acciones. El valor agregado por el gobierno es la diferencia entre los beneficios definidos por la ciudadanía y los recursos y los poderes que los ciudadanos decidan dar a su gobierno. La legitimidad del gobierno depende del valor que logra crear. Tres componentes resultan claves para el valor público. Son los servicios, los resultados y la credibilidad, legitimidad y confianza.
Con esto doy por terminado el podcast. Dejo aquí mis datos. Mi nombre es Germán Villadaquil. Soy estudiante del séptimo semestre de Administración Pública. La docente es Natalia Peñalosa. Segundo bloque 2023. Muchas gracias.